Vamos a hablar sobre evaluación de programas. Es un placer presentar al doctor Félix Acosta. Él es doctor en estudios de población del Colegio de México. Es investigador del Departamento de Estudios de Población aquí en el Colegio de la Frontera Norte y es coordinador del programa de evaluación de políticas públicas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Como es una sesión de 2 horas solamente, entonces quiero empezar aclarándoles que esta no es una clase, ¿verdad? Que se relajen, que no tomen notas, que se dejen sus cosas ahí por donde quieran. Más fuerte. Ok. Estos micrófonos debían poderse doblar así, ¿no? Es más una charla, porque además todos los materiales de los que les voy a hablar, de hecho aquí veo algunos alumnos que tomaron un seminario de gestión pública y evaluación de políticas públicas, ya los conocen muy desmenuzadamente, pero todos estos materiales los pueden encontrar en la página electrónica del Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo Social. ¿Sí? Esa página es www.coneval.gov.mx. ¿Sí? www.coneval, con B chica, obviamente, .gov.mx. Otra vez, va de vez. www.coneval, todo con minúscula, ¿verdad? Se pueden meter ahí si quieren. .gov.mx. Como hay internet se pueden meter pero les recomiendo que no traten de estar jalando de ahí los materiales porque se van. Yo quiero más bien que me pongan atención, ¿sí? Yo les voy a decir qué cosas son como importantes para que las revisen y luego ya con calma las revisan, porque el material es tan vasto y es tan técnico alguno de los materiales que ahorita no quiero que intenten tratar de entender la parte técnica, ¿sí? Me interesa más bien como que entiendan la parte sustantiva del asunto de la evaluación, ¿sí? Yo sé que este es un diplomado que está orientado hacia salud pública, una cosa específica de salud pública, pero obviamente como es un problema social, como la salud pública tiene que ver con problemas sociales y con gastos de gobierno y con programas sociales de gobierno orientados a resolver estos problemas, pues obviamente estos programas forman parte de una estrategia de gestión pública del gobierno federal, ¿sí? Y tienen que formar parte, en el caso del gobierno de México, obviamente, de un programa sectorial de salud y de un plan nacional de desarrollo, ¿sí? Entonces, la evaluación tiene que ser entendida, y es lo que estamos tratando de impulsar nosotros desde el Coneval a partir del 2006, creo, del 2006. Bueno, no nosotros, ¿verdad? Porque a nosotros en el Coneval nos tocó la parte, hacer la tarea, pero en realidad el acuerdo de normar y de sistematizar la evaluación de los programas sociales y de las políticas públicas en México fue un acuerdo político entre los partidos y el gobierno federal, ¿sí? Ustedes saben que México tiene 3 poderes, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entonces, no sé si los diputados que hicieron la Ley General de Desarrollo Social tenían más o menos claro el alcance de lo que estaban haciendo, pero se conjugaron una serie de circunstancias de carácter político, de carácter institucional, de carácter internacional, que permitieron que aquel paso que dieron los diputados al generar la Ley General de Desarrollo Social, que tenía un objetivo mucho más, que tenía un matiz político, a pesar de tener un objetivo también de mejorar la gestión pública del gobierno federal, tenía un matiz político, porque la
la propuesta de la Ley General de Desarrollo Social surge de los dos partidos de oposición en el Congreso, del PRD y del PRI, ¿sí? Y obviamente aprueban la ley y le toca al Ejecutivo, como en todas partes, interpretarla, instrumentarla a partir de reglamentos, de normatividades, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo les quiero platicar son como tres partecitas. Uno, cuatro partecitas. Una es que entiendan para qué sirve la evaluación, cómo debe uno entender la evaluación. Aquí y en todas partes, yo creo. En México y en todas partes. A nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Ahorita se está haciendo el esfuerzo a nivel nacional por esa serie de circunstancias que les platico, pero eventualmente, y la idea, siendo muy idealistas, sería que esto bajara a nivel de los municipios, en el caso de México, que son muchísimos, y que entonces la planeación a nivel municipal efectivamente fuera un instrumento de gestión pública eficiente, eficaz y transparente, que son los tres criterios con los que debe trabajar el gobierno, ¿no? Y la evaluación juega un papel, la evaluación no solo de los programas sociales, sino la evaluación inclusive de la propia gestión pública, es decir, la evaluación de las dependencias que operan los programas sociales, fuera parte de ese ejercicio de planeación, para que efectivamente el ejercicio de planeación tenga efectos y no se quede en un simple ejercicio que hace un grupito de iluminados allí ahorita ahí en la Presidencia de la República, que hacen un librote que se llama Plan Nacional de Desarrollo, y luego le piden a las dependencias, a las secretarías, que hagan sus programas sectoriales, etcétera, etcétera, y ahí se queda la cosa, ¿no? Se termina el sexenio y obviamente el presidente tiene que hacer una evaluación de lo que propuso del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y resulta que al final como que no hay herramientas, ¿sí? O antes no había herramientas suficientes para hacer esa evaluación del desempeño de la gestión pública al terminar cada sexenio. Y así podría ser también a nivel de los gobiernos estatales y a nivel de los gobiernos municipales. Entonces, ¿qué hace la ley? La Ley General de Desarrollo Social, que se las voy a abrir el documento. A ver si... Ahí va. A ver si la maquinita es rápida, ¿sí? Porque batallaban mucho en el seminario, ¿se acuerdan? Ahí está. Parece que sí. Yo traje mi máquina por si acaso, que es súper rápida, pero vamos a ver, vamos a probar con esto. Pues resulta que no es, no sé, no, ahí va, ahí está. La abro. Ahí está. Bueno, la ley, lo que quiero que veamos primero es la fecha en la que se hace la ley. La ley aparece en el decreto oficial, en el diario oficial de la Federación el 20 de enero de 2004. Entonces, si se dan cuenta, hasta 2004, ¿sí? Que era el sexenio de Fox, ¿verdad? 2002, 2006, ¿verdad? Hasta 2004 sale la Ley General de Desarrollo Social. Antes de eso, no había una ley que estableciera la obligación del gobierno con respecto a los derechos del desarrollo social de los mexicanos. Entonces, la ley tiene ese propósito y tiene el propósito de crear el marco institucional para hacer posible que el gobierno asuma el compromiso de garantizar el disfrute pleno de los derechos sociales. Ahorita vemos cuáles son esos derechos sociales, están enunciados en la ley. Les decía también yo que tenía un matiz político la ley, porque la ley sale en el sexenio de Fox, de hecho se tarda en salir, la ley estaba desde antes, sale hasta 2004, impulsada más por los partidos de oposición en el Congreso, y
instrumentar toda la parte institucional que establece la ley, toda esa parte, toda esa estructura, se tarda todavía un ratito. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es la parte técnica de la ley, en relación a la evaluación, se crea hasta 2005, por ahí, 2006, el decreto creo que sale en 2006, y empieza a trabajar realmente como, a principios de 2006, por ahí, 2006, sí. Y entonces se crea el Consejo Nacional de Evaluación y se le dan 3 tareas al Consejo, ¿sí? Ahorita vamos a ver las tareas del Consejo, pero primero vamos a ver qué es la ley. Nomás les voy a poner los derechos sociales para que sepamos cuáles son esos derechos. Es el artículo 6. Espero que lo vean. Y vamos a ver nomás parrafitos, ¿sí? Entonces, les digo qué hace la ley. La ley parte del reconocimiento, más bien, de la reiteración del derecho que tienen los ciudadanos mexicanos a los derechos sociales, ¿sí? De hecho, ayer en el Consejo tuvimos una sesión larga porque como el Consejo, que es la parte técnica encargada de la evaluación, fue creado como una paraestatal, como un organismo desconcentrado y fue sectorizado en la Sedesol, al principio toda la gente, es decir, todos los que operan los programas, todos los que tienen que ver con los derechos, con el desarrollo social, pensaron que el Consejo iba a evaluar solamente los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, porque el gobierno tiene una Secretaría de Desarrollo Social y opera alrededor de 27 programas. Opera algunos de los programas más importantes, opera Oportunidades, ¿sí? Opera Hábitat, opera Adultos Mayores, etcétera, etcétera. Pero si revisamos el artículo 6 de la ley establece como derechos para el desarrollo social de los mexicanos. Les voy a decir cuáles. La educación, que no está en la Secretaría de Desarrollo Social, ¿se dan cuenta? Está en la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? La salud, que no tiene nada que ver con la Secretaría de Desarrollo Social, ¿verdad? Tiene que ver con la Secretaría de Salud, que opera el programa más importante, que es el Seguro Popular, ¿sí? Junto con el IMSS, de alguna manera. La vivienda, que tampoco tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo Social, tiene que ver como más con el sector privado y con la política del gobierno federal hacia los desarrolladores de inmobiliarios. El disfrute de un medio ambiente sano, que tiene que ver con la Semarnat, que también es otra secretaría diferente a la de Desarrollo Social. La seguridad social, que tiene que ver con todo ese aparato que tiene el Estado para garantizar el disfrute de la seguridad social de los individuos, que son el ISSSTE, el IMSS, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos toda la parte esta que opera en los estados de manera desconcentrada, la Secretaría de Salud, los hospitales y todo eso. Y el último, inclusive, se refiere a la no discriminación, ¿sí? Entonces, cuestiones de género, cuestiones de políticas dirigidas a la población indígena, forman parte de los derechos sociales de los individuos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los derechos sociales algunos de estos derechos están establecidos en la propia Constitución Política de los Estados Unidos, ¿sí? La educación especialmente, ¿no?
Me brinqué una parte bien importante, que es el trabajo, ¿sí? Y la alimentación también me la brinqué, o no, es que no veo bien, me lo brinqué. La alimentación, también me brinqué la alimentación, ¿sí? Que tiene mucho que ver con, que está todo relacionado con la sustentabilidad del modelo de desarrollo, con el campo, con lo que está pasando en el campo, ¿sí? Con lo que está pasando en las ciudades, ¿sí? Entonces, en realidad, estos derechos del desarrollo social, de los que deberían estar gozando plenamente los mexicanos todos, forman parte de ese concepto globalizador que se llama desarrollo social. Entonces, la evaluación de la gestión del gobierno para garantizar el disfrute de los derechos sociales, como se dan cuenta, es una tarea inmensa, ¿no? Imagínense cuántos programas tiene el gobierno federal orientados nada más a esto, y cuántos otros recursos gasta el gobierno federal que no están en el presupuesto de manera etiquetados como programas. Por ejemplo, la educación, ¿sí? La Secretaría de Educación Pública, los programas sociales de la Secretaría de Educación Pública ocupan en realidad una parte pequeñita del presupuesto. El otro presupuesto se va a pago de maestros y a Gordillo, ¿no? Ya lo saben, ¿verdad? Se queda en Gordillo ahí. Por eso puede tener esa residencia ahí en San Diego. ¿Sí? Entonces, en realidad, y ese es uno de los principales problemas de este país, la educación. El otro es la salud, ¿sí? De hecho, como que hubo de hecho un premio Nobel de Economía que dijo: los ejes del desarrollo de cualquier pueblo son la educación y la salud, ¿sí? Porque eso te da no solo la posibilidad de poder trabajar y vivir, sino te da, como dicen los gringos, perdón, los estadounidenses, te hace más resourceful, ¿sí? Te da más capacidades para resolver todas las cosas a las que te enfrentas en la vida. Hasta tener una pareja, formar una familia, etcétera, 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 ¿sí? No es igual una pareja de un hombre y una mujer, o lo que sea, con bajo nivel de escolaridad, a una pareja en las que ambos son doctores, Entonces, la relación de pareja, la socialización que reciben los niños es muy diferente. La salud, el acceso, la concepción de lo que es la salud de manera integral es totalmente diferente. Entonces, ahí hay una bronca, porque el gobierno reconoció que esos eran los derechos del desarrollo social, pero creó un organismo encargado de evaluar esos programas, los programas que tienen que ver con esos derechos, y lo sectorizó en la CEDESOR, y además lo hizo chiquito. En el Coneval trabajan solamente 69 personas y 6 consejeros académicos, ¿sí? Pues imagínense una institución, una organización de 69 personas más los consejeros académicos, haciéndose responsable de la evaluación de todos estos programas orientados al cumplimiento de esos derechos. Entonces nosotros hicimos un inventario y son alrededor de 225 programas sociales en el presupuesto, analizando el presupuesto de 2006, son alrededor de 225 programas, 225 programas sociales. Y obviamente, entre los primeros lugares está Oportunidades y está Seguro Popular, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la ley? Además de reiterar reiterar cuáles son esos derechos. La ley crea
toda esa estructura necesaria para llevar a cabo la evaluación, ¿sí? Las leyes, acuérdense que son como cartas a Santa Claus, ¿sí? Porque además las hacen los diputados, ¿sí? Y los diputados tienen muy buenas intenciones, ¿sí? Pero le toca al Ejecutivo Federal interpretar la ley y crear los reglamentos y las normatividades y las instituciones para hacer que las leyes se cumplan. En México y en otros países hay muchas leyes que no se cumplen, porque el gobierno, en su interpretación de las leyes, pues ya, como la ley, como los reglamentos y normatividades son interpretaciones de la ley, ¿sí? Y como somos individuos y todo, pues podemos tener diferentes interpretaciones de la ley, pues el gobierno puede interpretar la ley de una manera y en la percepción de algunos otros actores, la ley puede estar sin cumplir, ¿sí? Entonces, ¿qué crea la ley? Crea la estructura institucional. Eso es lo más importante, ¿sí? Y crea 1, 2, 3, 4 cosas. Ahí les va, bien rápido. Crea, primero, obviamente, el Consejo Nacional de Evaluación. Y le da 3 tareas al Consejo Nacional de Evaluación, ¿sí? Y acuérdense que los programas sociales no tienen que ver con desarrollo social, con la Secretaría de Desarrollo Social, nada más, ¿sí? A pesar de que el Consejo esté sectorizado en Sedesol. Esa fue una bronca que tuvimos que aventarnos en el Consejo para convencer a las demás dependencias del gobierno federal que la evaluación era para todas las dependencias y para todos los programas que tuvieran que ver con estos derechos del desarrollo social. Y son muchas dependencias y son muchos programas. Y entonces ahí hubo un proceso que todavía está como en marcha, con avances y con conflictos, ¿sí? Entonces, para hacer efectiva la ley o este goce de los derechos del desarrollo social, lo que hicieron los diputados es crear el consejo, que es la parte técnica, ¿sí? Y le dieron 3 tareas. 1, normar y coordinar la evaluación de la política de desarrollo social, ¿sí? Porque antes no había normatividad alguna, siendo estrictos, que le dijera a los funcionarios y a los evaluadores de los programas cómo debía hacerse una evaluación de un programa social y qué tipos de evaluación existen y en qué son diferentes las evaluaciones, ¿sí? Hay evaluaciones de diseño, hay evaluaciones de consistencia y resultados, hay evaluaciones de impacto, ¿sí? Entonces, antes de otra normatividad que hicimos en el Consejo, lo único que había que hacía obligatoria la evaluación de los programas sociales que operaban las dependencias eran 2 acuerdos que habían aparecido en los años anteriores en el presupuesto, en la ley del presupuesto público y, ¿cómo se llama? La ley del presupuesto público y, bueno, en el presupuesto, en el documento del presupuesto. La ley de presupuesto público y responsabilidad hacendaria, así se llama. Es la que presenta el Ejecutivo al Legislativo con sus propuestas de billetes, ¿verdad? De cuánto dinero asignarle a cada dependencia, a cada sector, a cada programa, y luego los diputados reciben a medio mundo, a los rectores de las universidades, a todos, a sindicatos y todo, y hacen ajustes, y etcétera, etcétera, y sale finalmente el presupuesto. Entonces, antes de una normatividad más específica, que fue una de las tareas del Consejo, porque la tarea 1 es normar, crear la normatividad, normar y coordinar la evaluación de la política de desarrollo social. De hecho, la ley dice evaluar la política de desarrollo social, para que vean lo que hace el gobierno. Y el decreto de creación del Consejo dice normar y coordinar la evaluación de desarrollo social, que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo evaluar la política de desarrollo social que normar y coordinar la evaluación. Y ahorita les digo por qué no es lo mismo. Entonces,
La segunda tarea es medir la pobreza, ¿sí?, en México, y medirla de manera multidimensional, ¿sí? Porque finalmente la medición de la pobreza, cuando se hace periódicamente, es un indicador muy sintético de cómo está haciendo su tarea el gobierno federal y los gobiernos estatales, pero sobre todo el gobierno federal, ¿sí? Entonces, medir la pobreza en México es un asunto bien importante, y medirla sobre todo incorporando cosas que tienen que ver precisamente con estos derechos del desarrollo social. Antes de algo que estamos haciendo en el Consejo, la pobreza se medía con ingreso, ¿sí? Se seguían los estándares internacionales, se medía el ingreso por familia, por individuo o por hogar, perdón, se establecían líneas, ¿sí? Y entonces se daban las cifras de pobreza. Entonces había pobres alimentarios, pobres de patrimonio y pobres de capacidades, perdón, alimentarios, de capacidades y patrimonio. Entonces, pero la medición era exclusivamente con el ingreso reportado por los hogares, ¿sí? Y no tomaba en cuenta muchas otras cosas que tienen que ver con estos derechos del desarrollo social. Entonces también le dio la tarea al Consejo de evaluar la pobreza, pero incorporando estas dimensiones multidimensionales de la pobreza, que tienen que ver con educación, salud, seguridad social, medio ambiente sano, etcétera, etcétera, ¿okay? Eso lo estamos haciendo también. Y la tercera es aprobar los indicadores de gestión de servicios y resultados con los que Hacienda y la Cámara de Diputados van a evaluar la gestión anual de cada programa y de cada dependencia, ¿sí? Y eso era como que un sueño también, porque no había ese conjunto. De hecho todavía no está, lo tenemos que construir, y lo estamos construyendo junto con Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, y ahí es donde entra otra circunstancia que ahorita les platico. Entonces, crear consejo es la parte técnica, esa es la parte más importante. Crea la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, que tiene el papel de garantizar la horizontalidad de la política de desarrollo social. Porque los derechos del desarrollo social, ahí yo digo que sí sabían lo que estaban haciendo los diputados, ¿no? Pues los derechos del desarrollo social trascienden la Secretaría de Desarrollo Social y más bien atraviesan de manera horizontal a todas las dependencias del gobierno federal. Entonces creó una figura que es la Comisión Intersecretarial, que está presidida por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, y que obviamente tiene la responsabilidad de llevar ante esa comisión y ante el presidente de la República los resultados de la evaluación, para que efectivamente, porque el combate a la pobreza y el goce de los derechos sociales no tiene que ver solamente con los programas que combaten pobreza directamente, como oportunidades, ¿sí?, o hábitats, que ahí hay mucha discusión de si es un programa de combate a la pobreza o es un programa de crear más habitabilidad en los espacios urbanos, etcétera, etcétera. Pero el goce de estos derechos no tiene que ver solamente con el combate a la pobreza. Entonces, lo que hace la Secretaría del Trabajo tiene que ver con los derechos sociales y con la pobreza. Si el país no crece a tasas suficientes, y no reparte la lana del crecimiento de manera más o menos equitativa, la pobreza va a ser, y como es ahorita, va a ser un problema estructural de la economía mexicana, ¿sí? Entonces, horizontalidad. Creó la Comisión Nacional de Desarrollo Social, porque para darle integralidad o verticalidad al desarrollo social, porque el goce de los derechos tiene que ver no solo con lo que hace el gobierno federal, sino con lo que hacen los gobiernos estatales y con lo que hacen los gobiernos municipales, ¿sí? Y entonces esa comisión está integrada por todos los titulares de las secretarías, como se les quiera llamar, de desarrollo social, de todos los 32 estados de la República Mexicana,
y del Distrito Federal, ¿sí? También la integran 6 secretarios de Estado, los que tienen que ver con estos derechos, ¿sí? Y la integran también 2 representantes de asociaciones de gobiernos municipales. Entonces, eso garantiza que los estados también estén teniendo participación en esta responsabilidad de garantizar los derechos sociales con los propios recursos que se quedan con ellos. Acuérdense que somos un gobierno federalizado, los impuestos se recaudan localmente, pero se van a la federación, ¿sí? Y luego con un criterio de equidad, se supone, el gobierno federal vuelve a repartir esos ingresos a los estados y a los municipios, ¿sí? A los municipios les manda una lana muy importante a través de un conjunto de programas que se llama Ramo 33 y que lo ejercen directamente los municipios, los gobiernos municipales. Bueno, esos recursos nunca han sido evaluados. Y entonces ustedes se encuentran, se supone que van dirigidos a programas sociales. Están bien etiquetados allí, pero es muy recurrente esa broma de que muchos presidentes municipales estrenaban camioneta cuando les llegaban los recursos del ramo 33, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no había en realidad, hay fiscalización, pero no hay evaluación, ¿sí? Entonces, verticalidad, horizontalidad, la parte técnica, ¿sí? Y creó también un consejo consultivo del desarrollo social, que es un grupo de notables que se supone que debe reunirse con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y estar como evaluando la gestión del Sistema Nacional de Desarrollo Social. A todo eso se le llamó el Sistema de Desarrollo Social, ¿sí? Entonces, esta es la parte institucional. Esa es la parte institucional de la evaluación. Hay otra parte que tiene que ver con la parte institucional de la evaluación, en la que se está avanzando y tiene que ver con lo primero que les platicaba yo, con el hecho de concebir a la evaluación como un instrumento de mejoramiento de la gestión, de la planeación del desarrollo a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Ahorita lo estamos intentando hacer a nivel federal, pero eventualmente tiene que bajar a nivel estatal y a nivel municipal, porque todos los gobiernos estatales están obligados a presentar un plan estatal de desarrollo, ¿sí o no? Todos los gobiernos estatales, dije, ¿verdad? Los gobiernos municipales están obligados a presentar un plan de desarrollo, un plan municipal de desarrollo de los 3 años de gestión. Y todos están obligados a rendir cuentas una vez que se termina la administración de qué pasó con el plan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el programa sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social, se estableció como meta disminuir la pobreza alimentaria en 30%. ¿Sí? Es una meta que no tiene mucho sentido, ¿sí? Pero como había mucha presión política en ese momento, cuando entra el presidente Calderón, pues, ¿quién sabe quién hizo el plan? Perdón, el programa sectorial. Se supone que la propia Secretaría y puso como meta disminuir la pobreza alimentaria en 30%, cuando la propia ley establece que esa metodología para medir la pobreza va a desaparecer y se va a adoptar una metodología multidimensional. Entonces, en una metodología multidimensional, ¿cómo sigues manejando el concepto de pobreza alimentaria, no? Ya no, ¿sí? Y así se van a encontrar cositas. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la segunda circunstancia que sucedió para que efectivamente se echara a andar una intención en el gobierno federal de usar la evaluación como un instrumento para mejorar la gestión pública? Bueno, pasó que entre el presidente Calderón, ¿sí?
al interior de la Cámara de Diputados hay una cosa que se llama la Auditoría Superior de la Federación. ¿Sí? Este organismo, que es de los diputados, es del Congreso, tiene la obligación de hacer evaluación de desempeño del ejercicio del gasto público, de que se haya ejercido con criterios de transparencia, con criterios de eficiencia y con criterios de eficacia. La parte de eficacia tiene que ver con el cumplimiento de metas, ¿sí? Entonces, esa parte, la parte de transparencia y la parte de eficiencia tiene que ver con gastarte la lana que te dieron y gastártela bien, ¿sí? De hecho, el gobierno federal le asigna un presupuesto al COLEF, y si el COLEF no se lo gasta el 31 de diciembre, se lo tenía que regresar antes al gobierno federal, lo que le sobrara. Y el siguiente año, porque el presupuesto antes se construía de manera inercial, el siguiente año le decía el gobierno federal al COLEF, como el año pasado nomás te gastaste 220 millones y yo te di 240 y te gastaste 220, pues nomás te voy a dar 220 millones. ¿Sí? Y eso pasaba mucho. Entonces, lo que sucede, la segunda parte que sucede, es que Hacienda, siguiendo un proceso que está en marcha en muchos países, que está muy adelantado en Estados Unidos, ¿sí? Que está siendo muy impulsado por el Banco Mundial y por la CEPAL, y que, como les digo, está en marcha ya en muchos países, incluyendo Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos tienen un sistema bien chistoso, porque hacen evaluación de desempeño por ministerio, ¿cómo se les llama ya? No me acuerdo. Bueno, por lo que sea, ¿no? Hacienda, trabajo y todo. Al final del año, en la propia página, ¿sí?, de la dependencia, ¿sí?, Departamento de Estado, Departamento del Trabajo, Departamento de Agricultura, etc. Al final del año, a partir de esa evaluación del desempeño, la dependencia tiene un semaforito, que es rojo, no cumpliste; amarillo, estás más o menos; y verde, cumpliste muy bien. Y entonces en Estados Unidos, en las reuniones de gabinete con el presidente de los Estados Unidos, los secretarios de Estado que se sientan pegaditos del presidente son los que tuvieron verde. ¿Sí? En las reuniones de gabinete. Los amarillos están allá y los rojos están hasta la mera orilla. ¿Sí? O sea, hay una cultura de la evaluación también ahí, porque hay un asunto de que debe haber estímulos para que la evaluación también sea posible, etcétera, etcétera. Bueno, México está impulsando el modelo de presupuesto basado en resultados. ¿Sí? Basado en resultados significa que yo te doy una lana. Antes te evaluaba con criterios de eficiencia yo, y la Secretaría de la Función Pública te evaluaba con criterios de transparencia. Es decir, te lo tienes que gastar todo en lo que dijiste, pero además te lo tuviste que gastar siguiendo la normatividad que existe para ejercer ese gasto. ¿Sí? Y la ley dice que al que no lo hace así, lo inhabilitan como funcionario público o lo meten al bote. ¿Sí? Una de las dos cosas o las dos cosas, ¿verdad? Entonces, faltaba la parte de eficacia. Eficacia es tener un plan, tener objetivos estratégicos, tener estrategias, tener acciones, tener programas, tener acciones, tener indicadores y tener metas. ¿Sí? Eso es lo que está impulsando Hacienda, con el interés de Hacienda, que es obviamente ahorrar lana, ¿no? O sea, ver dónde puede tener economías de recursos, o sea, no ahorrar lana, más bien tener un ejercicio mucho más eficiente del gasto público, ¿sí? No nada más de te doy la lana y allá lo que quieras con ella, ¿no? No, tú te tienes que establecer indicadores, metas, y en base a eso yo te voy a evaluar cada año
Entonces ya el presupuesto no va a ser inercial. El ejercicio del presupuesto, que es anual, ya no va a ser inercial. Ya va a ser basado en resultados. Hacienda y la Secretaría de la Función Pública andaban con ese rollo por allá. Y nosotros andábamos en el Coneval viendo cómo resolvíamos el problema de la evaluación de los 225 programas sociales que habíamos detectado con presupuesto y con etiqueta en el presupuesto. Y entonces hicimos una asociación estratégica. El Coneval, Hacienda y la Función Pública. Entonces Hacienda dijo, tú, Coneval, me vas a dar el sistema de indicadores de monitoreo y evaluación para que yo evalúe el desempeño ya. Ese fue el avance en la planeación, el desempeño de cada una de las dependencias de los programas y de las dependencias del sector público, ¿sí? De las dependencias y de las entidades. El sector público en México tiene dependencias, que es la parte centralizada, y tiene entidades que son las paraestatales. Entonces le dijo, tú me vas a dar ese sistema, tú me vas a dar el conjunto de indicadores de gestión, de servicios y de resultados, de impacto, de cumplimiento de metas, con los que yo voy a evaluar cada programa y a cada dependencia. Y el Coneval le dijo a Hacienda y a la Secretaría de Función Pública, bueno, yo hago eso, pero tú me ayudas a hacer obligatoria, realmente obligatoria, la evaluación. ¿Sí? Porque una cosa es la ley, lo que les digo, y otra cosa es hacerla, otra cosa es cumplirla. Y cumplirla tiene que ver con normatividades que establezcan cosas, procedimientos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue, que era una de las primeras tareas del Consejo, fue crear los lineamientos generales de evaluación. ¿Sí? Entonces, este documento de la ley lo encuentran en la página del Coneval. ¿Sí? Y ahí está qué es el Coneval, cómo está constituido, qué es la Comisión Intersecretarial, por quién está constituida, qué es la Comisión Nacional de Desarrollo Social, cuáles son las tareas, por quién está constituida, todo lo que les digo, el Consejo Consultivo, etcétera, etcétera. Ahí viene todo en la ley, todo esto que les he platicado. Bueno, el siguiente paso fue hacer los lineamientos generales de evaluación. ¿Por qué eran necesarios? Es que se me olvida que esta cosa no funciona. Antes de estos lineamientos, solo había dos parafitos en dos presupuestos anteriores. Uno en 2000, creo, y otro en 2001, o 2004, creo, por ahí, 2002. El primero nada más decía, un parafito, que decía, todos los programas del gobierno federal que tengan reglas de operación tendrán que llevar a cabo una evaluación anual. Punto. Eso es lo que decía el presupuesto. ¿Sí? Y entonces, pues esos 224 programas se supone que tenían la obligación de hacer una evaluación anual, incluyendo Seguro Popular, todos los programas de todas las dependencias. ¿Qué pasaba? Pues que los programas hacían lo que querían con las evaluaciones, ¿no? ¿Sí? Hacían básicamente evaluaciones de impacto. ¿Sí? Pero hasta una partecita que tiene que ver con productos, entrega de productos. ¿Sí? Y los indicadores o las metas que se establecían las dependencias eran, por ejemplo, salud, ¿cuántas vacunas apliqué en el año? ¿Cuántas quiero aplicar y cuántas apliqué? Entonces necesito lana para aplicar tantas vacunas y al final ahí andan vacunando a medio mundo para poder cumplir con la meta de las vacunas, ¿no? O otra secretaría, ¿cuántas papillas alimenticias repartí en familias en condición de pobreza en los sectores rurales? Necesito lana para las papillas, dame lana, entrego papillas y al final todas las papillas se entregaron, ¿no? Y todo marcha perfectamente, ¿sí? Y así es como se
trabajaba hasta ese nivel. Lo que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este intento de modernizar la gestión pública es dar un brinquito para arriba y decir, a ver, dependencia, programa, tú ya no me vas a entregar indicadores de resultados, ahora quiero que me entregues indicadores de impacto, ¿sí? Entonces ahora quiero que me digas en cuántos puntos porcentuales disminuyó la nutrición infantil como parte de los programas del presupuesto que tú ejerciste, o de las papillas que tú entregaste, o de las vacunas en el caso de salud, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, se da un brinquito que obliga a las dependencias a crear indicadores de impacto, indicadores de desempeño, y Hacienda crea un sistema de evaluación del desempeño, y en eso nos asociamos con Hacienda. Entonces, viene la ley, viene la estructura institucional, anda Hacienda por acá, tratando de modernizar la administración pública con un énfasis en el presupuesto basado en resultados, que descansa en la evaluación y en la construcción de indicadores de impacto, y nosotros por acá andábamos tratando de resolver la tarea de cómo evaluar la política de desarrollo social del gobierno federal en su conjunto, ¿sí? Y ahí se juntó la cosa. Y así está funcionando. Vamos juntos a Hacienda, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Coneval, convenciendo a las diferentes dependencias de que la evaluación en México va en serio y de que hay diferentes tipos de evaluación, que no se pueden hacer evaluaciones de impacto cada año, ¿sí? Porque ¿cómo mides el impacto de oportunidades, ¿no? Oportunidades tiene 3 vertientes o 3 cosas. Tiene alimentación, tiene salud y tiene educación, ¿sí? Oportunidades es un programa de formación de capacidades, es decir, es un programa de formación de capital humano en familias que están en pobreza patrimonial o cargador de capacidades. Entonces, ofrece un apoyo económico orientado hacia mejorar la alimentación de la familia que esté en esas condiciones. Creo que son 500 pesos cada 2 meses, ¿sí? Y es un programa condicionado, y ahí entran las otras dimensiones, o las otras vertientes. Es un programa que obliga a la mamá de los niñitos a llevar a los niñitos a la escuela, ¿sí? Entonces se supone que la meta del programa es aumentar la asistencia escolar y evitar la deserción hasta nivel de preparatoria, ¿sí? Y si un muchacho de preparatoria se gradúa ya de la preparatoria, le dan 3,500 pesos al muchacho, ¿sí? Hay una parte económica y obliga también a la mamá a ir a consultas médicas de carácter reproductivo, de control, etcétera, etcétera, y a los niños, a que chequen a los niños también la salud de los niños. Entonces tiene salud, tiene nutrición y tiene alimentación. Entonces, ¿cómo se puede hacer una evaluación de un programa de ese tipo que se gasta 52,000 millones de pesos al año? ¿Sí? ¿Por qué hacer una evaluación de impacto de ese programa cada año? ¿Sí? O de Hábitat, que está dirigido, ahí no se sabe, porque Hábitat es un desmadre, perdón, es un programa raro. Es un programa raro. No se sabe si es... Lo que pasa es que en México, ¿sí? Ustedes, algunos de ustedes deben ser de origen campesino, ¿se puede decir? Bien, yo soy de origen campesino, cardenista. Hablamos el mismo idioma. ¿Sí? No se preocupe, hablamos el mismo idioma. Perfecto. Bueno, yo soy orgullosamente hijo de ejidatario cardenista. Mi abuelo fue diputado local por Durango cuando Cárdenas era presidente. Entonces,
yo sé lo que está pasando en el campo, ¿sí? En el campo, no hablo de cuando Lázaro Cárdenas del 39, ni como me decía mi mujer hace poquito, porque le estaba platicando esto. Este es un diagnóstico que hizo mi hermano, que es doctor en botánica. Al regresar al pueblo donde nacimos en Durango, 40 años después, no, 50 años después, ¿sí? Y él estuvo hasta los 12, o sea, él se daba cuenta cómo vivíamos allá. Entonces, el campo tenía un sistema de desarrollo autosustentable, ¿sí? Todo estaba como construido para que las familias tuvieran todo cerquita, ¿sí? Él dice, ¿no? O sea, las casas eran de arena porque no había combustión, o de tierra, había tracción animal, y por lo tanto no había contaminación, ¿sí? No había contaminación. Ahora las calles son empedradas para que puedan circular las camionetas de los migrantes que regresan 2 veces al año a su comunidad de origen, que usan gasolina y hay contaminación, ¿sí? Antes cada hogar tenía un huerto familiar y el agua se repartía con criterios de equidad entre los diferentes huertos familiares, que venía de un río, de un arroyo que no estaba contaminado, y en el huerto familiar la gente plantaba hortalizas, duraznos, membrillos, chabacanos, tomate, de todo, cacahuates. Yo todo eso comía cuando estaba chiquito del huerto familiar. Yo me acuerdo subido en un duraznote gigantesco, comiéndome los duraznos de allí mismo, ¿no? Nomás los limpiaba un poquito aquí en la camisa, ¿no? Les quitaba la pelucita antes de comérmelo, ¿no? Pero comíamos tomates, había de todo. Y luego más allá estaba la extensión de tierra donde el campesino sembraba maíz, ¿sí? Y sembraba además con un ¿cómo dice mi hermano? Era una agricultura sustentable, es decir, no destructora del medio ambiente, ¿sí? Que lo que pasa, por ejemplo, con el maíz transgénico, sí saben eso, ¿verdad? Que destruye el suelo, que no permite el cultivo de otros, del frijol, por ejemplo, de la calabaza. Y antes los campesinos sembraban maíz espaciadamente, lo hacían con una intención, porque en medio metían semillas de calabaza, de sandía y de melón, y de frijol también. Y entonces cosechaban al mismo tiempo maíz, frijol, calabazas, tiernitas o maduras, ¿sí? Las tiernitas eran para hacer guisaditos y las maduras pues eran para hacer dulces, ¿sí? Etcétera, etcétera, y se podían guardar además las calabazas maduras. Y se podían comer melones, y se podían comer sandías, etcétera, etcétera. Se cultivaba trigo, y en el pueblo había un molino para maíz y un molino para trigo. Y los niños comíamos tortillas de harina integral, no tortillas de harina refinada. Y comíamos pan integral, pan de trigo integral, no pan blanco, ¿sí? Si ahora vas a un pueblo, al rato va a haber un Oxxo en cada pueblo, yo creo, ¿verdad? En México. Y lo que vende el Oxxo es pura comida chatarra, ¿sí? Vende pan de comida de harina súper refinada. Y vende azúcar. Mucha azúcar y mucha cerveza, ¿sí? Y cigarros. Entonces, fíjense cómo ha cambiado el campo y cómo detrás de eso ayer decía un consejero, o sea, no nos hagamos, hay una ideología detrás del modelo de desarrollo, ¿sí? Entonces, pues aquellos eran épocas, y les digo yo, no estoy hablando del 37, ni del 39, ni del 58 cuando yo nací, sino cuando salió mi hermano de allí, que fue como en 1967, por ahí. Todavía en 1967 la agricultura en México era autosustentable y no le hacía daño al campo. Y ahorita están abandonados muchos poblados, con las mujeres solas que se quedan allí, los viejitos o las viejitas,
que son visitados. Yo por una circunstancia específica me escapé de irme de inmigrante a Chicago, porque para allá nos íbamos los chavos de nuestro pueblo, y de regresar cada año con mi camionetota ahí a mi pueblo, porque a mi papá lo balacearon y tuvo que salir con las piernas extendidas hacia un hospital, y eso nos hizo emigrar a la ciudad y estudiar y etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos los chavos y las chavas de mi generación están en Chicago, ¿sí? Y van cada año, mantienen un lazo obviamente con Durango. Bueno, esa es otra cosa. Entonces, ¿en qué nos regreso al tema del sistema de evaluación de desempeño, ¿sí? El sistema de evaluación de desempeño, entonces lo mete Hacienda ya. Ya cuando está la ley, cuando está el Coneval, cuando está la comisión intersecretarial instalada, cuando entra Felipe Calderón, como al año y medio, Hacienda sale con su propuesta de sistema de evaluación de desempeño. Y ya cuando había platicado con el Coneval y habían salido los lineamientos, bueno, en realidad los lineamientos salen después del sistema. Hacienda ya traía la propuesta del sistema de evaluación de desempeño, y los lineamientos lo que hacen es aterrizar, hacer obligatoria, reiterar la obligación reiterar la obligación de la evaluación de los programas sociales y normar ya la evaluación. Y esa es la parte que creo que también les va a gustar revisarla, conocerla sobre todo. Yo no les voy a enseñar a evaluar, menos en 2 horas, ¿no? No les puedo enseñar a los chavos en 20, ¿cuántas veces nos vimos? En 30 horas que nos vimos, ¿verdad? Pero con capacidades académicas, ¿sí? Y una interpretación de las normas que rigen la evaluación, se puede ser evaluador, ¿sí? Y tomando un cursito de esto y un cursito del otro, ¿sí? Entonces, cualquiera de ustedes, si tiene licenciatura, maestría, doctorado, seguramente tendrá capacidades para interpretar esas normatividades y esas metodologías que tienen que ver con los diferentes tipos de evaluación. Les digo rápido de qué se trata el sistema de evaluación de desempeño. El sistema de evaluación de desempeño es un esfuerzo del gobierno federal para modernizar la administración pública, para modernizar la gestión pública. Y tiene 2 vertientes. Una es la propia evaluación de los programas sociales que opera el gobierno federal, que les reitero ahorita, son 224 programas, ¿sí? Por ahí traigo la matricita que sí se las enseñé a mis alumnos. Yo creo que no tenemos tiempo para abrir muchos otros documentos. Los que tengan interés en estos que no están en el Coneval, me dicen y se los paso yo, me escriben y se los mando. Pero hay 224 programas sujetos a evaluación, ¿sí? Entra Hacienda y dice, a mí me interesa en particular la evaluación porque quiero avanzar hacia un presupuesto basado en resultados. Quiero brincarme ese sistemita de presupuesto inercial y quiero pasar al presupuesto basado en resultados, obligando a las dependencias a que establezcan indicadores, metas, y a los programas sociales también. Entonces, una vertiente del sistema de evaluación del desempeño, ¿qué es eso? Es una forma nueva de administrar, no nueva en el sentido nuevo, sino nueva en México, ¿sí? Porque ya está en Chile, ya está en Estados Unidos, ya está en Colombia en parte, ya está en Venezuela, en China. La otra vez platicamos con un chino y están en eso también, ¿sí? Entonces, tiene ese propósito, y entonces tiene la vertiente de la evaluación de los programas sociales, y de esa se encarga el Coneval. Y luego tiene la parte de la evaluación de las dependencias, ¿sí? Y de eso se encarga la Secretaría de Educación Pública, perdón, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. En realidad el gobierno federal quería que el Coneval creciera, se hiciera grandote y se hiciera cargo de los 2 tipos de evaluación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Coneval impulsó una cosa cuando vio la tarea del asunto, cuando vio que había que normar la evaluación, dijo, a ver,
hay diferentes tipos de evaluación, ¿sí? Lo que han estado haciendo las dependencias es evaluación de impacto. Y se crean programas así como que a veces del capricho de un funcionario o de un presidente, ¿no? Este presidente dijo, yo voy a crear un programa de, ¿cómo se llamaba? Primer empleo, ¿no? Y sin ningún diseño de nada, lo echaron a andar y tronó. ¿Por qué tronó? Porque no estaba bien diseñado el programa, ¿sí? Ese programa lo que hacía era exentar a los patrones del pago de las cuotas al IMSS mientras mantuvieran empleado a esa persona que no había tenido empleo, que era su primer trabajo, ¿sí? Los exentaba y se los devolvía, no los exentaba inmediatamente, se los devolvía de manera retroactiva. Entonces, lo contratas el primer mes y pagas tus cuotas al IMSS. Lo contratas el segundo y pagas tus cuotas, el tercero y así hasta el noveno y pagas tus cuotas en el noveno y en el 10º te devuelvo las cuotas del primer mes y en el 11º te devuelvo las cuotas del segundo mes y en el 12º te devuelvo las cuotas del tercer mes y de esa manera el gobierno quería garantizar que el chavo o la chava que estaba accediendo por primera vez a un empleo se mantuviera de perdido no 9 meses, ¿verdad? Sino como 18 meses para que adquiriera cierta competencia y capacidades y pudiera efectivamente quedarse allí o ir a otro empleo con experiencia, ¿no? Porque si ustedes ven los avisos de ocasión y se requieren personas, uno de los criterios es experiencia. Entonces un recién egresado, ¿de dónde van a sacar experiencia, ¿no? De lo que sea, de una carrera técnica o de una carrera profesional. Entonces, hubo un intento del gobierno federal de convencer a los diputados de que había que hacer evaluación de este tipo para las dependencias y los diputados le dijeron al gobierno federal, no, esa evaluación ya la hace la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue capacitar a la Auditoría Superior de la Federación en la metodología de nosotros, la que nosotros instituimos para llevar a cabo el diseño y la evaluación de los programas y de las dependencias, porque se aplica a programas y a dependencias. Esa metodología se llama la metodología de marco lógico, ¿sí? Y tiene que ver básicamente como con todos los pasos que implican la gestión de un programa de política pública, ¿sí? Desde las acciones, los procesos, los resultados o los productos y los resultados. Eso es lo que tiene la matriz en el eje, es una matriz de 4x4. Entonces, en la primera columna tiene esos niveles y en las siguientes columnas tiene, la segunda es indicadores, no, miento, la segunda es, indicador. Entonces, tiene que tener un indicador o un conjunto de indicadores y de diferente tipo, de eficacia, de eficiencia, ¿sí? De transparencia para cada nivel, para las actividades, para los productos, para los procesos y para los resultados. Y luego debe tener indicadores y luego debe tener evidencia estadística de que se puede calcular ese indicador, ¿sí? Y luego tiene como supuestos para que se cumpla esa meta que está propuesta en el indicador o ese indicador. Y así es como les voy a resumir la metodología de marco lógico, porque esa sí es más cosa técnica que deben revisar los que tengan interés. Bueno, esa es la metodología que impulsamos para mejorar el diseño, o sea, obligar a cada dependencia, y eso hicimos con los lineamientos generales de evaluación, que es el único documento que ya les voy a enseñar y que es con lo que vamos a distinguir los diferentes tipos de evaluación ya. Entonces, déjenme nada más los encuentro, díganme cuántos minutos llevo y si se quieren dormir o si quieren, terminamos esto, depende cuántos minutos llevemos. ¿Cuántos minutos llevo? ¿Cuánto? No es cierto, 2 horas no. ¿Cuántos llevo? ¿Alguien lo ha contado? Bueno, empezamos a la 1:45, ¿no? Son las 2:30. Bueno, terminamos esto
y luego abrimos 15, 20 minutos de preguntas, ¿les parece? Para que aprovechen, ¿sí? Y todo esto, les reitero, digo, yo tengo como, en realidad toda esta bibliografía de lineamientos y de todo son como 40 documentos, ¿no? Y todas la pueden consultar en Coneval. Lo que les quiero transmitir enseguida, y luego abrimos la parte de preguntas, y si quieren, así terminamos de esta manera, es esta parte que tiene que ver con la normatividad de la evaluación. Déjenme ver si encuentro los lineamientos. Aquí están. Lineamientos generales, ahí va. Esto lo vamos a revisar bien rápido, y no es para que se lo aprendan, es para que lo conozcan que existe y lo puedan consultar, ¿sí? Que es con lo que se guiaría la evaluación de cualquier programa orientado a resolver un problema de salud pública, por ejemplo, VIH, ¿no? O el Seguro Popular. De hecho, el Seguro Popular, que es un buen programa, pero que ha sido mal evaluado, ¿sí? Acabamos de hacer la evaluación de consistencia y resultados del Seguro Popular, y Seguro Popular, por ejemplo, en algún año gastó 100 millones de pesos. 100 millones de pesos en la evaluación, una evaluación de impacto, que dicen que hizo Harvard. ¿Ustedes creen que la hizo Harvard? No, la hizo aquí, bueno, más al sur de la frontera, alguna institución, ¿sí? Lo que pasa es que en Harvard había un investigador que propuso la metodología. Entonces, eso hacía harvardiana la evaluación, ¿no? Pero la evaluación en realidad la hicieron mexicanos, ¿sí? Y no les digo de dónde. Entonces, revisamos los lineamientos para que vean los tipos de lineamientos, ¿sí? Entonces, lo que hacen los lineamientos, y es donde nos asociamos con... Ay, este no es. Este es para la matriz de indicadores. Ahí va. Déjenme abrir. Ahí va. Ahí está. ¿Cuándo salieron los lineamientos? El 30 de marzo de 2007. ¿Sí? El Coneval empezó, no en 2006, ya me acordé, perdón. Empezó en 2007. Por ahí por febrero de 2007. La primera tarea que teníamos era sacar los lineamientos para normar la evaluación, porque les digo, antes existía solamente en un párrafo del presupuesto, creo que del 2000 o 2001 por allí, un parrafito que decía, todos los programas que estén sujetos a reglas de operación están obligados a hacer una evaluación anual, y se hacía lo que querían. Luego apareció otro acuerdito por allí en un presupuesto de un año subsiguiente que decía, acuerdo por el que se establecen los requisitos mínimos que deben satisfacer las evaluaciones de los programas federales de la administración pública. Y establecía unos criterios, ¿sí? Pero todavía era una normatividad muy general. Y lo que hacían los programas era sujetarse a las reglas de operación. ¿Por qué? Porque les podía caer Contraloría y decirles, tú no estás cumpliendo con tus reglas de operación. Entonces lo que hicimos nosotros es, estamos haciendo un proceso para empatar las reglas de operación con la matriz de indicadores, ¿sí? Y que la matriz de indicadores, que es esa que les digo yo, la matriz de marco lógico, se incorpore a las reglas de operación del programa y que el programa sea sujeto a evaluación en base a su matriz de indicadores, no en base a las reglas de operación, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, y para eso en ese proceso está el proceso de evaluación y los lineamientos. Me voy a ir a los tipos de evaluaciones para que vean qué es lo que faltaba en México, que no existía, ¿sí? Bueno, antes vean el párrafo 7, ¿se ve? Sí, ¿verdad? Es el único que les voy a mostrar de aquí. 7. Dice, marco lógico, ¿sí? Es lo que les digo.
Se le llama a la metodología para la elaboración de la matriz de indicadores mediante la cual se describe el fin, el propósito, el fin para arriba, el propósito, los componentes y las actividades. ¿Sí? Esos son los 4 elementos de la columna en realidad. Así como los indicadores, las metas, los medios de verificación y los supuestos para cada uno de los objetivos de los programas federales en cada uno de esos niveles. En el nivel de actividades, que es donde se aterriza ya la gestión del programa, ¿sí? En el nivel de componentes, que tiene que ver como con las partes que integran el programa. En el nivel de y los productos que integra el programa, que entrega el programa. La parte de propósito, ¿sí? Que tiene que ver como con desagregar el cumplimiento del fin del programa para asegurar su éxito, y el fin último del programa, que es, por ejemplo, sería, en el caso de algún programa, sería disminuir la desnutrición infantil, ¿no? De oportunidades. En uno de las cosas de oportunidades debe ser eso. Debe ser ese indicador. Bueno, y ahí está todo lo que, ahí se define ya todo lo que es el sistema de, se mete ya el sistema de evaluación de desempeño, ¿sí? El sistema de indicadores de monitoreo y evaluación con el que se va a echar a andar el sistema de evaluación de desempeño, y se establece un concepto de indicadores estratégicos. Aquí me voy a parar un tanto. ¿Sí tienen tiempo, verdad? ¿O me debo o sigue alguien después de mí? Sí, ¿A qué hora? una conexión. De hecho, sí ¿Cómo está, tenemos tiempo Carmen? porque nada más nos queda una presentación. Perfecto. Ok. Sí. Porque yo me puedo quedar toda la tarde con ustedes, pero no hace que los voy a dormir. ¿Sí? No, en realidad. Sí, no, por eso les digo que no tomen apuntes, ¿no? Más bien para que traten de seguir el asunto sustantivo, ¿no? Porque esto lo pueden revisar ahí en la página de Coneval. ¿Cómo aterrizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el Coneval este ejercicio innovador en México de avanzar hacia un presupuesto basado en resultados, que tuviera como que descansara en la evaluación de los programas, ¿sí? Y en la evaluación de las dependencias, y que además efectivamente eso significara un paso adelante en la planeación del desarrollo del país en sus diferentes niveles, ¿sí? Entonces el concepto fue los objetivos estratégicos y su alineación. Entonces ya estaba hecho el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? O ya estaban al menos los objetivos del plan. Ustedes saben que el Plan Nacional de Desarrollo lo que hace es establecer los compromisos del gobierno federal, ¿sí? Y son como 6 ejes, ¿no? O 6 objetivos estratégicos se les puede llamar. Uno, que tiene mucho que ver con nosotros, es mejorar, ¿cómo dice? Creo que es mejorar las capacidades de la población, o sea, algo así. Tiene que ver con pobreza y desarrollo social. Bueno, nosotros teníamos el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, con los lineamientos, ¿sí? Porque los lineamientos están basados en la ley, están en un chorro de leyes. Si ustedes leen el primer párrafo, ustedes pueden leer todas las leyes y los reglamentos y las normatividades en los que hacen que los lineamientos tengan carácter de obligatorio para las dependencias. Ahí nos ha costado un poquito, ¿sí? Que las dependencias entiendan que la evaluación es obligatoria y que además con eso los va a evaluar Hacienda, ¿sí? Entonces tarde o temprano les va a caer el 20 de que tienen que hacer su matriz de indicadores, de que tienen que entregar sus indicadores, ¿sí? Y de que si no, los va a penalizar Hacienda, porque Hacienda tiene ese propósito. Nosotros en Coneval tenemos otro propósito diferente. Tenemos el propósito de evaluar, como lo establece la ley, la política de desarrollo social. Y eso no se hace evaluando programas, hemos estado discutiendo eso. De hecho, no saber qué es desarrollo social, ¿no? Entonces hay que apegarse a la ley. Desarrollo social, pues son los derechos del desarrollo social. Y además la metodología de medición multidimensional de pobreza debe considerar esos elementos del desarrollo social.
Y entonces dijimos, ya no hay que medir a la pobreza por ingreso, ahora hay que medirla por componentes, ¿sí? Y más bien como por rezagos. Entonces, ¿cómo andamos en educación? ¿Cómo andamos en salud? ¿Cómo andamos en vivienda? Etcétera, etcétera. Y luego con métodos estadísticos se pueden crear vertientes y sacar un indicador, y si el gobierno quiere un indicador sintético, se lo damos. Y le podemos entregar indicadores por vertientes, pero le podemos además entregar datos de cada uno, de cuál es el estado que guarda el goce de cada uno de esos derechos sociales de los individuos, o de los derechos del desarrollo social. Y hacia allá va la metodología multidimensional de medición multidimensional, la metodología de medición multidimensional de la pobreza. Entonces, ¿qué les dijimos? Primero, les dijimos, 1, programa, ¿sí? Porque así es la pirámide. Es programa, dependencia, programa, dirección general, ¿sí? Subsecretaría, secretaría y poder ejecutivo, ¿sí o no? No me brinque ninguno, ¿verdad? Todos tienen que ser planeación. La presidencia hace el Plan Nacional de Desarrollo. La secretaría hace los programas sectoriales, ¿sí? Las subsecretarías tienen que hacer planeación para asegurar para garantizar que se cumpla el programa sectorial, ¿sí? Y luego las direcciones generales operan programas que hagan que esos objetivos sectoriales se cumplan, y es donde surgen los programas, ¿sí? Entonces la piramidita empieza en un programa, perdón, no es una pirámide en realidad, o sí, porque acá son muchos programas y luego se va haciendo y ya está el presidente, ¿verdad? Si es una pirámide, si es un triángulo. Entonces, 224 programas, quién sabe cuántas direcciones generales que operan programas, quién sabe cuántas unidades de planeación, que son los responsables en las subsecretarías de hacer esa planeación, y sabemos cuántas secretarías hay, y arriba está el presidente de la República con su Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿qué le dijimos? Programa, tú tienes que establecer objetivos estratégicos, ¿sí? Y tienes que alinearlos al programa sectorial o a los objetivos estratégicos de la dependencia. Dependencia, tienes que tener objetivos estratégicos, y esos objetivos estratégicos tienen que contribuir al logro de los objetivos estratégicos de lo que sigue. Así para las secretarías. Y secretaría, los objetivos estratégicos que están en tu programa sectorial tienen que ayudar a que se cumplan los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo. Esa fue la diferencia, ¿sí? Y de hecho ahorita está una misión del Banco Mundial haciendo un estudio de las broncas que tuvo la implementación de este sistema en el gobierno federal, porque obviamente ustedes saben cómo es la administración pública, ¿no? A lo mejor algunos trabajan allí, ¿no? El presidente es el presidente, ¿no? Y luego tiene el coordinador de la presidencia que está allí en Los Pinos, ¿sí? Al que ya le quitaron poder porque lo tenía Muriño y se lo llevaron a la gobernación, ¿no? Ya no es el Córdoba Montoya ni el Muriño, ahora es otro tipo, no con los poderes que tenía el Córdoba Montoya cuando Salinas, o el Muriño con Calderón, pero sigue la coordinación de la presidencia, que es la que hace el Plan Nacional de Desarrollo. Ellos son los que hacen el Plan Nacional de Desarrollo en coordinación con las unidades de planeación de las secretarías y de las subsecretarías. Entonces, para hacerlo bien el Plan Nacional de Desarrollo había que empezar de arriba, ¿sí? Para abajo, ¿no? O sea, los jefes le tienen que decir a los de abajo qué es lo que quieren, para que los de abajo sepan qué hacer, ¿sí? Entonces, pasó, por ejemplo, que en este proceso los de abajo no sabían que estaba en marcha, y los de arriba estaban haciendo su planeación sin considerar a los de abajo. Entonces, cuando los de abajo me refiero a los operadores de programas sociales, cuando los operadores de programas sociales vieron los lineamientos, vieron que era obligatorio llevar a cabo en 2007
todos los programas, los 225 programas, una evaluación de consistencia y resultados que implicaba construir su matriz de marco lógico o su matriz de indicadores, se asustaron y fueron con su responsable de unidad de planeación y le dijeron, oye, ¿cómo lo hacemos? Y entonces el tipo dijo, déjame le pregunto al subsecretario, ¿no? El subsecretario dijo, déjame le pregunto al secretario, ¿no? Y terminaron preguntándole al Coneval, todos, oye, ¿qué es eso de marco lógico? ¿Cómo se hace la matriz de indicadores? ¿Sí? Y entonces lo que hizo el Coneval fue organizar cursos. Esta es una metodología que no es nueva, tiene mucho tiempo desarrollada, tiene mucho que ver con planeación estratégica, de la que se hacía a nivel gerencial en las empresas, etcétera, etcétera. El sistema de evaluación de desempeño es eso también. Pero obligamos de alguna manera a los que operan a que se vincularan los operadores con los planeadores, porque ese es el problema en México, ¿no? Se hacen documentos de planeación, pero en realidad se opera de una manera diferente, se operan con reglas de operación, ¿sí? Y entonces dimos capacitación y les dijimos, tienen que hacer una evaluación de los lineamientos dicen eso, todos los programas tienen que hacer una evaluación de consistencia y resultados, que implica una evaluación de diseño también. O estos tienen que hacer una evaluación de diseño, que es lo que debían de haber hecho desde que se crearon, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, yo no puedo crear un programa nada más porque se me ocurre. Tengo que crear un programa, como les decía en el curso que di, un programa de política pública no es más que la instrumentación la instrumentación en términos de acciones de un problema que tiene condicionantes y efectos, ¿no? Nosotros somos académicos y nos dedicamos a eso, ¿no? Entonces, un problema, por ejemplo, es la baja escolaridad en México, ¿no? Los cubanos, el promedio de escolaridad de los cubanos es de 10 grados. El promedio de escolaridad de los mexicanos no les digo cuánto es. La cobertura y la calidad, que son indicadores también de la educación, están bajísimos en México, ¿sí? Y no les digo de quién es la culpa, porque ya saben, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo estaba la cosa? Por pensar en ella, se me eriza la piel. Nada más de pensar en ella se me eriza la piel. Ya. Les dijimos, tienen que hacer la matriz de indicadores. Aquí está la metodología. Entonces el Coneval, y ahí lo encuentran en el Coneval, el documento para hacer la matriz de indicadores, ¿sí? Un académico lo entiende, pero un operador de programa no lo entiende fácilmente. Es más, tampoco creo que un académico lo entienda. Lo puede entender hasta llegar a los indicadores, y es ahí donde se atoran un chorro, ¿sí? Porque no es fácil construir indicadores, sobre todo de impacto, ¿sí? Es fácil construir indicadores de proceso, de resultados, de componentes, no sé, pero de impacto es bien difícil construir indicadores de impacto. A eso se enfrentan mucho las dependencias y los programas sociales. Pero ni siquiera sabían. Entonces les dijimos, hicimos talleres, les dijimos cómo se hacía la matriz de indicadores y además obligamos, de hecho, esta misión del Banco Mundial, uno de los resultados se encontró porque se entrevistó junto con algunos consejeros y el secretario ejecutivo del Coneval, con todos los titulares de las unidades de planeación de todas las secretarías de Estado en esta misión que vino, y dijeron los operadores, el tener que hacer a fuerza una evaluación de consistencia y resultados y construir la matriz de indicadores del programa obligó a los titulares de las unidades de planeación a bajar a vernos a nosotros. Antes no venían a visitarnos, ¿sí? Hacían su planeación y nosotros operábamos, cada quien por su lado, ¿sí? Ahora, por fin, conocimos quién es el titular de la unidad de planeación de la Secretaría o de la Subsecretaría. No lo conocían los operadores de los programas. Y entonces pedimos que todos los programas hicieran evaluación de consistencia. Les digo, son 224 programas. A Hacienda en realidad le interesaban 125, los más grandotes. Y
terminaron entregando 116 programas. O sea que el alcance fue bien importante, el avance fue bien importante. Entonces, ¿qué es la evaluación de consistencia? Vamos a pasar allí y en eso básicamente ya terminamos. Ahí viene lo que es la matriz de indicadores, ¿sí? ¿Qué es lo que debe tener? Los indicadores, vienen de definiciones de indicadores, ¿sí? Ah, no, ya me 28. Ahí va, aquí está. Antes de que existieran estos lineamientos que son de carácter obligatorio para todos los programas y las dependencias, ¿por qué? Porque nos apoya Hacienda, nada más. Eso es lo que nos hace obligatorios. Si Hacienda no nos hubiera apoyado en esto, nos hubieran mandado al carajo y ahí estaría el consejo como un elefante blanco, ¿no? Perdón, es que lo volteé para... Sí, perdón. Oye, pero esas cosas no las deben de grabar. Porque he dicho cosas muy debería ser así. Ah, perdón. Pero no es para grabar. No, también, pero... Si amanezco muerto mañana, ya saben quién fue. No, y además tengo lazos con ella. Bueno, entonces, antes de eso, sí lo voy a hacer. Antes de que existieran los lineamientos, nomás habían esos dos parrafitos, ¿verdad? Y lo que hacían las dependencias, cada dependencia tiene una unidad de evaluación. Se llama dirección general o unidad de planeación y evaluación o monitoreo, la fregada, ¿no? CEDESOL tiene una subsecretaría de planeación y prospectiva. Planeación y prospectiva. Y de ella depende la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas. Y la que se encarga de llevar a cabo las evaluaciones. Bueno, lo que pasaba antes es que las dependencias y los operadores contrataban directamente las evaluaciones. Esa era otra bronca. ¿Sí? Tenían la obligación de hacer evaluación, pero además podían, porque no había la ley esa ley que rige las compras del gobierno federal y los servicios, la compra de bienes y servicios, les permitía ser muy flexibles en la contratación, ¿sí? Y entonces de programas se hacían evaluaciones de impacto a veces cada año, gastándose 10, 15 o 100 millones. El que gastó más fue Seguro Popular. Oportunidades gasta un chorro de lana en evaluación. Pero como Oportunidades está en desarrollo social y ahí nació el asunto de la evaluación en el sector público, ahí como que las cosas se hicieron mejor. Y entonces hacían evaluaciones de impacto que costaban lana, que gastaban las propias dependencias, que hacía normalmente una institución académica o una consultoría, y todo el mundo salía beneficiado, obviamente, ¿verdad? A veces no tan equitativamente como debiera ser, pero ya no era problema de las dependencias. Y había ese conflicto de intereses entre el evaluador y el evaluado, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a evaluar mal si te estoy contratando yo y te estoy pagando yo? ¿Sí? Entonces, por eso fue creado el Coneval. Sin embargo, Hacienda quería que todos los recursos, Hacienda, el PRD y el PRI, fíjense que no era cualquier cosa, ¿no?
sobre todo el PRI y el PRD, porque en la concepción original del Coneval, la idea era crear un organismo totalmente autónomo, como el IFE, ¿sí? Autónomo totalmente como el IFE, que ejerciera todos los recursos que ejercen actualmente las dependencias del gobierno federal que operan programas y que están dedicados a la evaluación. Ese iba a ser el presupuesto para evaluación del Coneval. Y esa fue allí donde dijo el PAN y el gobierno federal, a ver, PRI y PRD, pues ni modos, tenemos que buscar algo intermedio, ¿no? Entonces se le dieron facultades al Coneval para evaluar y se le dieron facultades para aprobar los términos de referencia de las evaluaciones que contraten todas las otras dependencias. Entonces ya eliminamos de alguna manera ese asunto que había de que las dependencias o los operadores contrataban directamente y a veces las evaluaciones se hacían a modo. Es la verdad. Y no tenían mucho impacto. Les voy a decir también por qué. Porque había evaluaciones de este tamaño, digo de papeles, ¿verdad? De este tamaño, y las de Chapingo eran de este tamaño. ¿Sí? Y Hacienda y la dependencia tenían obligación de remitir a la Cámara de Diputados las evaluaciones. Entonces imagínense a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, que son como 16, 13, 14, 16 diputados, recibiendo todo ese papeleo. ¿Cuándo lo iban a revisar, no? Y entonces había algo que realmente, había un proceso en el que realmente la evaluación no servía para que los diputados tomaran mejores decisiones en relación al presupuesto. Entonces lo que estamos nosotros haciendo ahora es normar esas evaluaciones. Es decir, ya los programas no pueden hacer una evaluación de impacto cada año, ¿sí? Lo que tienen que tener a fuerza es una evaluación ya terminada ahorita de consistencia y resultados, que tiene mucho que ver con revisar el diseño del programa y construir la matriz de indicadores y establecerse metas. Eso no lo tenían los programas. Hasta impacto, hasta resultados. Porque antes los programas se quedaban en el escaloncito anterior y era relativamente fácil llevar a cabo la evaluación, ¿no? Y cumplir con la evaluación. Entonces, lo primero que dijo el Coneval, vamos a establecer diferentes evaluaciones. ¿Sí? Aquí están las evaluaciones. Entonces, la primera evaluación y la más importante, en realidad hay dos evaluaciones importantes nada más. Las otras son como coadyuvantes. La primera evaluación es la evaluación de consistencia y resultados. ¿Sí? Esa es como tener el diseño del programa en papel, pero como parte de un ejercicio de planeación en el que participan los operadores y los planeadores, ¿sí? Y en el que se construyen los indicadores y las metas de una manera como parte, como debe ser, como parte de un ejercicio, como dicen la teoría de la planeación, ¿no? De hecho, la planeación dice, la planeación estratégica debe ser un ejercicio participativo, incluyente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no lo puede hacer una persona, ni dos, ni tres, ni cuatro. Lo tienen que hacer todas las personas involucradas. Entonces, esa es la evaluación importante y es la que y está orientada, uno, a revisar el diseño de los programas para detectar problemas en su diseño, en su gestión, ¿sí? En sus indicadores. Dos, obligarlos a que tengan efectivamente indicadores de impacto. Y tres, que esos indicadores alimenten el sistema de indicadores de desempeño de Hacienda. Para que Hacienda, con un conjunto chiquito de indicadores, pueda ya evaluar el conjunto de la gestión pública y tomar decisiones de presupuesto. Y nosotros hacer diagnósticos de cómo está la política de desarrollo social en México. Entonces, la evaluación de consistencia, nomás lo voy a revisar rápidamente, dice, analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores. Entonces, si se fijan, parte de gestión y termina en indicadores. Es todo lo que tiene la matriz y es todo lo que debería tener el programa, ¿no? Un buen diseño, suficientes recursos para llevarlo a cabo, una buena gestión y unos buenos indicadores para medir sus resultados.
Eso es la evaluación de consistencia y resultados. Y es una evaluación de gabinete, ¿sí? Que cuesta, dependiendo del programa, alrededor de 250,000, entre 250, porque también hemos entrado como a un análisis del mercado, entre 250 y 900,000 pesos. La evaluación de consistencia y resultados de un programa. Es lo que cuesta, es lo que cobran los evaluadores. La evaluación de impacto, ¿sí? Es el D, dice, identifica con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores a nivel, y debería decir metodologías estadísticas, ¿sí? El cambio en los indicadores, porque los indicadores son estadística, ¿no? Tienen que ver con estadística. A nivel de resultados, solo a nivel de resultados, o sea, indicadores de impacto, atribuible a la ejecución del programa federal. Entonces, un programa se establece un fin en la matriz y tiene que tener un indicador, o varios, de impacto que le peguen a ese fin, ¿sí? Y si no cumple con eso, no está cumpliendo el programa. Y hacer eso implica generalmente hacer una encuesta, ¿sí? Y hacer una encuesta cuesta, dependiendo del tamaño, un chorro de lana, ¿no? Les digo que Seguro Popular se gastó 100 millones de pesos y la mitad fue para hacer la encuesta. 50 millones para hacer la encuesta. La ENIG cuesta 60 millones de pesos. La encuesta nacional de ingreso-gasto cuesta 60 millones de pesos. La encuesta que nosotros queremos hacer se va a llamar ENAPOS, Encuesta Nacional de Política Social. No me acuerdo. Va a costar alrededor de 75 millones. ¿Sí? Fíjense. Entonces cuesta lana hacer una encuesta. La metodología de impacto necesariamente implica una encuesta y un conjunto de personal especializado que va desde el diseño de la muestra hasta el análisis, el procesamiento de resultados, el análisis, revisar que la encuesta esté bien levantada, etcétera, etcétera. O sea, cuestan las evaluaciones de impacto y resulta que muchos programas se gastaban su lana en evaluaciones anuales de impacto, ¿sí? Y nadie decía nada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esas evaluaciones ya les queda claro a los programas que no las pueden hacer cada año, que dependiendo del problema que está atacando el programa, deberán ser cada 3 años, cada 4 años o cada 5 años mínimo, pero no anuales, no anuales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos estamos ahorrando dinero de evaluación, que antes se gastaba de manera ineficiente, ¿sí? ¿Para qué? Para orientarlo a otras tareas. Nomás que ese dinero todavía está en las dependencias, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros tenemos un instrumento que se llama el Programa Nacional de Evaluación. Lo sacamos junto con la Función Pública y Hacienda. Entonces tenemos la facultad en el Consejo, uno, de que Hacienda nos dé dinero directamente para hacer las evaluaciones que nosotros queramos hacer. Y esas evaluaciones no las deberá de llevar a cabo el programa. Si el Coneval decide hacer una evaluación de impacto de oportunidades de gabinete, como lo mandató el Congreso de la Unión para 2008, oportunidades ya no puede ser una evaluación de impacto en 2008, ¿sí? Podrá hacer otras evaluaciones, pero los términos de referencia, sí saben lo que son términos de referencia, ¿verdad? Es un contrato que establece la naturaleza del servicio que se va a entregar, los productos, las obligaciones de los contratantes y de los contratados y cuánto se va a pagar. Esos términos de referencia los tiene que aprobar necesariamente de las otras evaluaciones contratadas directamente por las dependencias, ¿sí? Las tiene que autorizar necesariamente Hacienda, Función Pública y Coneval. Y como Hacienda y Función Pública andan metidos en muchas cosas, dicen, Coneval, tú revísalos y tú apruébalos. Y nosotros confiamos en ti. Entonces estamos haciendo mucho también esa tarea. Entonces, está la evaluación de consistencia y resultados, y más adelante en esos lineamientos encontrarán todo lo que es una evaluación de consistencia y resultados, ¿sí? Está la evaluación de indicadores, que es ir a campo
y revisar la pertinencia del indicador para los sujetos de la política. ¿Sí? Es básicamente hacer trabajo etnológico, antropológico, lo que sea, y ver si un indicador que está en la matriz de indicadores tiene sentido desde el punto de vista de la percepción de los que reciben los beneficios del programa. Evaluación de procesos. El programa empieza con un diseño, idealmente, con gestión, con componentes, con procesos, y entonces hay que ver en el medio qué es lo que está haciendo que el programa funcione bien o funcione mal. Es básicamente evaluación cualitativa. Entonces aquí hay mucha chamba para los investigadores cualitativos y para los investigadores cuantitativos, y para los investigadores de diferentes disciplinas, los economistas que hacen evaluación de impacto, mucho, los antropólogos, los sociólogos, de todo. La evaluación de impacto, ya les dije qué es, y evaluaciones específicas se las dejamos, ese concepto se lo dejamos para que los programas propusieran las evaluaciones que ellos quisieran. Pero esos términos de referencia nosotros los aprobamos. ¿Sí? Y luego viene otro tipo de evaluación, que es la evaluación estratégica. ¿Sí? La evaluación estratégica es básicamente una evaluación de política pública. ¿Sí? Por ejemplo, indigenismo. ¿Cómo andamos en términos de políticas públicas dirigidos a la población indígena? Esa es una evaluación estratégica. ¿Sí? Ahorita ya hicimos un diagnóstico y vamos a hacer una evaluación estratégica de indigenismo. Nutrición y abasto, ya es otra evaluación estratégica. Y de hecho lo que hemos estado discutiendo en el Consejo es cómo, a partir de un plan anual de evaluación, podemos terminar en 2012 con una evaluación que tenga evaluaciones de programas y evaluaciones estratégicas también, y que termine en 2012 con una evaluación de la integral de la política de desarrollo social. Y eso entregárselo a López Obrador, ¿verdad? ¿Verdad que dijeron? Ya me grabaron. No, ¿verdad? Decirle, así está el estado que guarda el desarrollo social, maestro, sírvete, ¿no? Entonces, no hay bronca, ¿verdad? Que si uno, con la... Bueno, y luego en el capítulo 2 se van a encontrar que la evaluación de consistencia y resultados tiene una parte muy importante de diseño. ¿Sí? Fíjense, ahorita les decía yo, un programa no es más que aterrizar en política pública, ¿sí?, en acciones, la solución de un problema que podemos analizar los académicos y encontrar sus condicionantes y sus efectos. ¿Sí? Entonces, a uno por ahí en la metodología de marco lógico van a encontrar el árbol de problema, que es la parte académica, científica, y el árbol de ¿cómo se le llama? De resultados, o el árbol de objetivos, que es lo que aterriza ya en la matriz de indicadores. Y viene diseño, planeación estratégica, cobertura y focalización, operación o gestión, ¿sí?, población objetivo y resultados. Y creo que viene algo más. No, ya es todo. ¿Sí? Y luego ya vienen evaluaciones de impacto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es como lo más importante de la evaluación, y lo que en realidad quería yo platicarles es más bien cuál era el estado que guarda el asunto de la evaluación en México y cuáles instrumentos o metodologías. Por ejemplo, la metodología de marco lógico ya es una metodología oficial. Ese fue un gol que le metimos a todas las dependencias, ¿sí? Y lo hizo el Coneval. Todas las dependencias tienen por obligación usar la metodología de marco lógico para hacer su matriz de indicadores. Y eso ya, el Banco Mundial dijo, bueno, aunque hay resistencia de los operadores, pero hay este reconocimiento de que eso les está ayudando a tener contacto con los planeadores. El hecho de haber tenido de 125 programas más o menos importantes que le interesaban a Hacienda, 116 evaluaciones de consistencia y resultados entregadas por los programas,
es un logro muy importante ya para el avance de la evaluación en México y la consolidación de la evaluación en México, ¿verdad? Entonces, en eso estamos desde el Consejo y en eso está obviamente también el gobierno federal con objetivos diferentes, ¿sí? Entonces, discúlpenme que me haya tardado, porque la verdad era bien difícil como, porque si les hablo de la evaluación de consistencia y resultados, si no entienden el marco institucional y todo, entonces yo preferí como que tuvieran esto, tratar de resumir ese curso de 30 horas que le di aquí está un alumno mío, en 2 horas, y dije, bueno, pues a lo mejor me tardo otra, pero se vale, ¿no? Si yo los esperé 45 minutos, ¿verdad? Entonces, si tienen preguntas, adelante. Si no tienen preguntas, abrimos un ratito de preguntas, ¿sí? Y luego yo les doy un consejo y les ofrezco algo más para que termine la sesión bien y todos estemos contentos. A ver. Preguntas. Déjenme tomar un traguito de Coca-Cola para que... Agradeciendo mucho esta ponencia tan importante y he tomado unos apuntes, aunque nos aconsejó que no era necesario tomar los apuntes. El doctor Félix Acosta, no sé si supo usted, pero realmente abarcó y enlazó muchos de los temas que hemos querido resaltar en este diplomado. Y agradecemos mucho eso. Nos ha dado un excelente enlace con las materias y objetivos del diplomado, incluyendo darnos a conocer el proceso de crear e implementar un marco lógico, que fue la ponencia anterior a esta. Qué bueno. Entonces, hay, como pueden ver, ¿Quién es hay marco lógico? la maestra Ana María Valles de la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana. Entonces, y también la matriz de indicadores. Entonces, realmente lo que nos ha dado usted es un contexto relevante para entender cómo se puede aplicar esto a nuestro entorno laboral. Entonces, para apreciar también de esta aplicación de metodología multidimensional y de lo que es la evaluación. La evaluación es complicadísimo y usted nos ayudó entender eso un poquito mejor en un contexto muy relevante. Aparte, muy complementario con las otras presentaciones y también nos ayuda a entender lo que es el conflicto de interés y lo difícil que es en muchos sentidos de no entrar en ese conflicto, porque también hemos abarcado mucho lo que son temas de bioética y de ética. Muchas gracias y le felicito, una ponencia sensacional. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Dudas ni nada? Ciudad Juárez, ¿En Ciudad Juárez o Monterrey alguna pregunta? Los de Monterrey ya han de estar comiendo cabrito. Yo no he comido todavía. Pues yo más que pregunta también un comentario que se suma al de la doctora, porque cuando estamos haciendo evaluación y sobre todo en estos novedosos esquemas que nos guían específicamente hacia los indicadores, muchos todavía no estamos involucrados, muchos todavía desconocemos estos marcos conceptuales, son fundamentales para verdaderamente meternos en la evaluación de resultados. Cuando hablamos de impacto, a veces pensamos en gráficas de un antes y después, pero eso en realidad no está midiendo nada, solamente distancias otra vez, pero no estamos midiendo resultados. Sí. Entonces yo creo que es básico todo este contexto y además la posibilidad de ir buscando, nos acaba de dar el doctor una herramienta para ir buscando. No nos dio todos los elementos porque no tuvimos la fortuna del compañero de tenerlo 30 horas, pero ya nos dio la pista fundamental y bueno, ahora la oportunidad de consultarlo cada vez que necesitemos. Muchas gracias. Con mucho gusto, sí, con mucho gusto. Sí, hacer evaluación de impacto no es hacer estadística descriptiva, ni siquiera regresión, son métodos econométricos muy sofisticados,
muy sofisticados. Uno. Dos, hacer buenos indicadores de impacto, también de desempeño, no es fácil. Hay toda una teoría de la medida que no cualquiera la maneja, ¿sí? Nosotros nos hemos dado cuenta de que una de las partes flacas de las matrices de indicadores son los indicadores de impacto. Porque pues es difícil, hay todo un rollo filosófico y de teoría de la medida que está detrás de un indicador, ¿sí? Y sin embargo tenemos que construir buenos indicadores, ¿sí? Bueno, pues ya me da gusto que hayas venido, Vicky, y pues sí, ya sabes que estoy a tus órdenes. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, les voy a decir qué más tengo y los que quieran verlo, lo ven, ¿sí? Así rápidamente de mis documentos, ¿sí? O me los piden, por si no lo encuentran en la página de Coneval, ¿sí? Tengo un... ya Juárez yo creo que ya se fueron, ¿no? Para que ya no grabes. Sí, ya no me grabes. Para poder hablar, ya no. Ya. Todavía están en Juárez ahí. Uy, entonces tengo testigos además, ¿Quiénes son los de Juárez? A ver, sus nombres, ¿quiénes son? Para saber quién me balconeó. O Monterrey. No, no es cierto. No, hay una cosa que sí me gustaría que vieran, uno, nada más insisto en dos cosas. Uno, que entiendan que la evaluación no es en sí mismo, ¿verdad? O sea, la evaluación se debe llevar a cabo con el propósito de mejorar la planeación del desarrollo en los diferentes niveles. Eso es lo que el gobierno tiene que entender. Eso es lo que toda la estructura gubernamental a nivel federal, estatal y municipal tiene que entender. En términos ideales, habremos terminado cuando a nivel de municipio, si lo que pasa es que es un desmadre el sistema, que hay un chorro de municipios en México, ¿no? Entonces, hay municipios así chiquitos y está Monterrey, que es gigantesco, ¿no? O otro, ¿no? O Tijuana, que es muy complejo, ¿no? Pero ahorita está una convocatoria de Copladem de Tijuana, creo, ¿verdad? Para hacer el plan municipal, en el que participa indicadores, ¿verdad? Y está el Colegio de la Frontera Norte haciendo el plan estatal de desarrollo de este gobierno que acaba de entrar. Y lo está haciendo ya con esta metodología, ¿ve? Entonces, de hecho yo creo que vamos a ser los primeros, Baja California Norte, porque yo en el Consejo he insistido mucho en que bajemos a los estados, porque está la Comisión Nacional. Los estados tienen un interés en que todo este conocimiento, que es conocimiento de evaluación, y estas metodologías bajen al nivel de la gente que trabaja en estas áreas, en los estados de la República, para que mejore también el asunto de la gestión pública a nivel estatal, ¿sí? Y además, los consejeros fuimos elegidos por los estados, ¿sí? Entonces tenemos como que la doble responsabilidad de impulsar que todo esto baje a los estados y los municipios, pero con la evaluación en sí misma, pero la evaluación como un instrumento de mejoramiento de la planeación, ¿sí? Y tercero, que el universo de programas es gigantesco, ¿sí? Y de hecho, lo ideal sería checar todos los programas, ver duplicidades, ¿sí? Y cortar cosas que están haciendo lo mismo en diferentes dependencias, y entonces el gobierno va a ahorrar dinero y lo va a hacer más eficiente. Entonces, yo tengo, que es lo que yo les puedo ofrecer para que vean, aquí no se los enseño, y espero que ya no vean, el universo de programas, el presupuesto que manejan, en qué secretaría están, qué población objetivo atienden, y eso les va a dar una idea del tamaño del problema que tiene la evaluación en México a nivel federal, nada más. Falta a nivel estatal. Ya en el último presupuesto, en la última ley, en la última ley, en la de 2007, de presupuesto y responsabilidad hacendaria, los estados y los municipios van a tener que hacer matrices de indicadores, porque Hacienda les va a evaluar por fin ya los recursos que les entrega por ramo 33. Entonces, y resulta que poco se sabe sobre este asunto de la evaluación, ¿no? Entonces,
Y último, nada más, ya con eso termino. El mercado de la evaluación en México, como ven, la demanda es gigantesca, ¿no? Mucha, porque es a nivel federal, estatal y hasta municipal. Es de muchos programas, de muchas secretarías. Y resulta que las capacidades de evaluación que existen en México son bien poquitas. Los buenos evaluadores los cuenta usted con las manos con los dedos de las manos. ¿Sí? Y entonces cobran lo que se les da su gana por hacer una evaluación de impacto. Entonces el Consejo tiene también la firme intención de hacer más grande la oferta de evaluadores en México mediante la formación de capacidades de evaluación en las universidades, en los investigadores, ampliar la oferta, mejorar el mercado y bajar el precio, como buenos economistas que somos, ¿no? Para que sea más eficiente también. Y con eso termino ya. Y les agradezco que me haya